Dice así en la palabra del Señor: Jerusalén, viene un día para el Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz ni habrá frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar Muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor reinará sobre toda tierra. En aquel día el Señor será el único Dios, y su nombre será el único nombre. 10. Desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta las lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. También Judá peleará en Jerusalén, y se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas y grandes cantidades de oro y plata y ropa. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos, y a todo animal que esté en aquellos campamentos. Entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, tampoco recibirá lluvia. 18. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará alguna de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Ya está aquí el capítulo 14, el último del libro de Zacarías. Sí, es considerado de entre todos los libros, los pasajes que hemos leído de Zacarías, como uno de los más oscuros y aparte más importante, oscuro en la cuestión del juicio para Israel, pero también en algunas interpretaciones, pero también uno de los más importantes por el contenido que tiene, que habla acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Sí?
Ustedes detectan aquí que habrá un día, ¿verdad? El día de Jehová, que viene hablando desde capítulos atrás, ese día de Jehová. ¿A qué se refiere el día del Señor? A la segunda venida, que vendrán entonces con, va a haber señales. ¿Qué va a haber? Sí, y veíamos que esa segunda venida a los cristianos, al pueblo de Dios, nos va a agarrar por sorpresa, nos va a tomar por sorpresa, ¿sí o no? Si es sí, ya me anumeras. ¿Sí es no? ¿Nos va a tomar por sorpresa? No, ¿por qué? Porque nos da las señales y nosotros estamos atentos. Muy bien, porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia, la palabra del Señor. Y estamos viendo entonces en Zacarías, en este último capítulo, algunos acontecimientos, algunas profecías que aún no se cumplen, pero reveladas, en este caso que ya sabemos en nuestros tiempos, hacia la segunda venida de Cristo. ¿Por qué hablamos de esto? Que no han pasado, aunque algunos dicen que sí. Vamos a analizar por qué sí y por qué no han pasado. Aquí vemos entonces el libro de Zacarías, uno de los libros proféticos mesiánicos del Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo cuentan como los profetas mayores? Porque son pocos capítulos, pero también es poco el contenido, aunque es muy amplio en cuanto a lo que él habla. Ahí tenemos entonces algunas imágenes, ¿sí? Ya vimos entonces la entrada triunfal, cuando fue traspasado, y bueno, ahí lo hemos visto, que es la que está hasta arriba, en la parte superior derecha, a su derecha. ¿Cómo se conoce esa? La Nueva Jerusalén. Muy bien, esa no la hemos visto, ¿ah? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a avanzarle. Zacarías significa el Señor recuerda. Pues vamos a ver, en características especiales traemos algo poco, pero que será muy bueno. Contiene una serie de mensajes llenos de esperanza para un pueblo semidestruido. Recuerden cómo se encontraba en aquel tiempo de Zacarías, que se encontraba, venían del exilio después de 70 años en Babilonia, esclavizados en Babilonia, regresan a su tierra y pues su tierra estaba totalmente destruida, en ruinas, y bueno, Zacarías profetiza, Dios le da palabra junto con otros dos profetas. ¿Se recuerda cuáles son los contemporáneos de Malaquías? Digo, de Zacarías. Ya dije uno, otro. Profetizó acerca del templo. Ageo, Zacarías y Malaquías son contemporáneos en ese tiempo del regreso del exilio. Entonces, Zacarías da estas palabras de esperanza, de ánimo a aquella nación que estaba semidestruida, que estaba mal sus condiciones, pero pues bueno, vemos entonces no tenían en ese tiempo pues un futuro prometedor, ¿no? Entonces, es un verdadero clímax este capítulo, un gran final para este gran libro, con lo que concluye a tiempos futuros ya no muy lejanos. En aquellos sí, muy lejanos, pero para nosotros ya no muy lejanos. Pues este capítulo comienza igual que el capítulo 12, ¿sí? En los primeros dos versículos predice la destrucción de Jerusalén, tal como sucedió en el Imperio Romano. ¿Recuerdan cómo sucedió? ¿Cómo fue? ¿En qué año? Está bien, en el año 70, después de Cristo. Muy bien. Aunque pudiera referirse a un hecho consumado, Dios no guardará silencio ante esta embestida contra su pueblo. ¿Sí? Habla de que Jerusalén será destruida y se repartirán sus despojos, alude hacia la destrucción, la dispersión en el año 70, ¿sí? Aunque en algunos casos vamos a ver por qué algunos dicen que no y otros dicen que sí. Jehová saldrá y combatirá él mismo contra los pueblos que de una manera cruel se han levantado contra el pueblo del Señor, es decir, contra Israel. Tenemos entonces ante nosotros una descripción de la guerra de Armagedón. ¿Sí? De Armagedón, que eso aún, ¿ya pasó eso?
Pues vamos a ir analizando tema por tema. Estamos hablando entonces que el día de Jehová es la segunda venida de Cristo. ¿Y con qué se empieza? ¿Con qué nos damos cuenta, hermana Martita? Es el día de la segunda venida de Cristo. Muy bien, con el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces estamos ahí, el arrebatamiento, ya lo estamos viendo. Si no lo ha visto, puede escucharlo, verlo. Está en nuestra página de Facebook. Sí, hace 2 domingos. Ahí ya comenzamos 3 domingos, ya tenemos. Bien, en ese día Dios hará justicia y destruirá a los malos. Este día de Jehová es el que se menciona en Joel, Sofonías, Malaquías y en otros más. El día del Señor, el día de Jehová. ¿Sí? Hablando entonces acerca de esta segunda venida de Cristo. ¿Tiene usted una pregunta hasta aquí? Vamos a entrarle de lleno hacia estos temas que el día de hoy vamos a estar analizando en este pasaje. ¿Armagedón es la tercera guerra mundial? No viene una tercera guerra. Porque en el versículo 12 habla de que dice que la carne de ellos se romperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se deshará en su boca. Hablando de las bombas atómicas y todo eso. Ahora estamos adelantados ahí, ya estás como por el versículo 12, 11, 12, ¿no? Por eso digo que si es Armagedón. No, la tercera guerra mundial no es Armagedón. Ahora vamos a ver hacia qué características va a tener Armagedón. ¿Sí? La guerra, Armagedón, ¿qué es? O se le conoce como una guerra de las naciones contra la nación del Señor. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? No, o sea, lo tienen ya sitiado, ya están así como que queriendo destruirlo cuando el Señor va a venir. El Señor va a descender. Ok, todo eso está aquí, está emocionante. Vamos a ver, vamos para allá. Pero digo, ahorita en la entrada acerca del día del Señor, todo esto, ¿alguna duda de lo que acabamos de comentar? ¿No? Bien, vamos. Dice entonces, en el día del Señor, la segunda venida de Cristo, Dios reunirá a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esta será una alianza universal, muchas naciones, ¿sí? Grandes potencias, de los ejércitos de cada una de ellas. Ahí lo podemos ver ahí en estas citas. Como resultado de la invasión, el enemigo captura la ciudad, saquea las casas y viola a las mujeres. Podemos verlo esto entre el versículo 1 y versículo 2. ¿Sí? Y se produce también una deportación, pero un remanente del pueblo continúa en la acosada ciudad. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos visto que 2/3 partes, ¿sí?, iban a ser destruidos? Y una tercera parte llamada el remanente es la que iba a quedar. ¿Recuerda usted eso en el capítulo anterior? Muy bien, pues vamos entonces a ver, aquí ya aconteció esta situación donde, bueno, ya apareció, vimos acerca del anticristo, pasa el tiempo, viene el juicio del Señor, viene el arrebatamiento, viene los juicios, las trompetas, las 7 trompetas, las 7 copas, y bueno, viene más hacia en el tiempo después de que acontece toda esta destrucción, y donde entonces el Señor desciende, se están reuniendo todas las naciones, como dice mi hermana. Sí, el anticristo va a gobernar durante 7 años, dice el profeta Daniel, pero a los 1260 días, que es decir, a los 3 años y medio, ¿sí?, que él comienza un gobierno en donde va a hacer prodigios y milagros, mucha gente se va a admirar de él, y él va a traer cierta paz en un sentido, porque va a haber una guerra, tiene que haber una guerra bélica, una tercera guerra mundial, en la cual se va a levantar de entre 10 naciones que se levantarán en contra de Israel, se va a levantar un individuo, ¿sí?, que va a destruir
con su ejército a 3 naciones, ¿sí? Y va a firmar un tratado de paz con Israel. ¿Sí? En ese momento nosotros consideramos que comienza la semana 70 de Daniel, que dura 7 años. A los 3 años y medio, este personaje, este líder mundial, ¿sí? Dice Daniel que se presenta como que no tiene gusto por las mujeres y comienza una persecución hacia la iglesia, lo que también se le conoce como la gran tribulación, la ira de Satanás. Cuando pasa todo este tiempo, no se sabe exactamente cuántos años, pero viene entonces los juicios del Señor, se abre el sexto sello, creemos que se abre el sexto sello, viene un terremoto, una gran oscuridad, el arrebatamiento de la iglesia, de todos los santos, de todos los fieles que hemos creído en Cristo, y entonces se abre el rollo y vienen la ira de Dios, vienen los juicios de Dios sobre este planeta, sobre todas aquellas personas que no quisieron seguir a Dios. Entre esas copas de la ira había una en donde se fue derramada y entonces su carne se empezó a pudrir, ¿sí? Por consecuencia, algunos creen pues los mecanismos y los chips y bueno, tantas tecnologías que pueden llegar a traer, pueden generar cáncer. Son algunas algunas teorías, ¿sí? No se sabe realmente, pero bueno, aquí tiene que pasar todo esto, donde entonces va a ser destruido el anticristo y el falso profeta, van a ser echados al lago de fuego. Entonces, cuando pasa todo esto, antes que sean echados, se van a reunir el anticristo con los ejércitos de las naciones en contra de Israel. Entonces, como va a romper este tratado que hicieron de paz, va a perseguir, va a formar ejércitos y va a querer destruir a esta nación. Se reúnen todas las naciones y ahí viene entonces, ¿en qué lugar se reúnen para hacerle frente? En el valle de Megiddo o valle de Megiddo. Sí, ahí viene entonces la guerra de Armagedón. Dice, leímos entonces que habrá una alianza de las potencias del norte. Ahí podemos ver en Ezequiel, por tiempo no las vamos a alcanzar a ver, las alianzas del norte, 38 y 39. ¿Cuáles son esas alianzas? ¿Se acuerdan que están en el norte de Israel? Que está hacia el norte, los países que están potencias, que están hacia el norte. Está Rusia. ¿Qué más? No, China es al este. ¿Qué más? ¿Al este me decías? Turquía, muy bien. Bueno, va a haber una alianza fuerte aquí de naciones que naturalmente la Biblia no nos menciona con el nombre que ahora tenemos, pero esta va a haber una noción de las naciones también de Europa meridional. Bueno, lo que conocemos ahora es la Unión Europea. Sí, ahí vienen en Daniel 2, 7 y en la Apocalipsis 13, 17, el rey del norte y una confederación de los reyes del oriente, donde viene China. Podemos ver entonces que de alguna manera anticipada, por esas profecías en aquel tiempo, Zacarías está mirando quiénes son las naciones que estarán haciendo estas confederaciones, estas alianzas, para hacerle guerra ¿a quién? A Israel. Entonces podemos ver que en sus etapas iniciales de estos conflictos, sí, se evidenciará el éxito militar primeramente de los enemigos de Israel, liderados ¿por quién? Por el enemigo, el anticristo, sí. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué dice aquí en el versículo 3? Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos. Pero donde Israel está comprometido, ¿sí?, con el Señor no se hace esperar. En ese difícil momento de Israel, el Señor, el Mesías,
Saldrá él mismo como salen los reyes para la batalla, hacerle frente para pelear contra las naciones que se están metiendo contra su pueblo, como había peleado él antes. Sí, no dice qué batalla específicamente, pero bueno, entendemos que hay batallas antes. Sí hay una que se cree cuál es, la que menciona aquí Zacarías, pero dice, el Señor en verdad es un hombre de guerra. Sí, Dios es Jehová de los ejércitos. El Señor va a venir y va a hacer frente a todas estas naciones. Esto no sucedió para derrocar el imperio romano en el año 70, ¿o sí? Esto se vio que el Señor, ¿verdad que no? Entonces, esto está hablando hacia un futuro. Este acontecimiento no ha pasado. Entonces, es una profecía en donde el Señor va a ser visible a favor de su pueblo en esa última batalla. Ahí vemos en Isaías 37, 36, 38, se nota claramente la participación del Señor en esta batalla contra Sennacherib y sus 185,000 hombres de batalla. Parece ser que el profeta está aludiendo a esa batalla porque lo tienen como en la memoria, porque fue ganada, ¿sí? Y pues ellos lo tenían como un gran festividad. En aquel día el Señor tendrá este incidente que se llenó de júbilo a Jerusalén. Entonces lo compara más o menos con eso. Y en aquel día el Señor tendrá un reino que perdurará hasta la eternidad, cuando sus pies se afirmen. ¿En dónde? Entonces, el Señor, su segunda venida es en el arrebatamiento, y nos encontraremos con Él. ¿En dónde? En las nubes. No sabe cuánto tiempo, pero después de un tiempo, o inmediato, después, Él va a descender. ¿Y dónde va a pisar? En el Monte de los Olivos. ¿Usted recuerda ese Monte de los Olivos? ¿Qué recuerda de ahí en Hechos 1:11? Fíjense, en el Monte de los Olivos es el mismo lugar donde el Señor ascendió. Sí, ¿se recuerdan que un ángel se les apareció ahí? Estaban como 500. Así como vieron irse, así lo verán venir. Sí, y es en el mismo lugar, en el Valle de los Olivos, donde el Señor va a descender. ¿Tiene alguna pregunta ustedes aquí? Bueno, la figura que está presentando aquí Zacarías es el de un valle protegido contra los enemigos. Este Monte de los Olivos dice que cuando viene el Señor, y como consecuencia de las situaciones que sufrió la tierra por todos los eventos apocalípticos que acontecieron, y en la venida del Señor se parte en dos el Monte de los Olivos, ¿sí? Una parte hacia el este y otro hacia el oeste, formando en medio de esta división un valle por el cual el pueblo huye de los enemigos, ¿sí? O sea, fue de una manera, eso está aconteciendo así como que el Señor está bajando, descendiendo, ya está abierto por las situaciones que se vivieron, y posteriormente es cuando el Señor entra a la batalla. Pero ¿cómo cree usted que fue esa batalla, esa guerra de Armagedón? ¿Cómo dice en Apocalipsis? ¿Cómo dice Víctor? Va a ser así, dice, va a ser así en un abrir, cerrar de ojos, ¿sí? Con su espada, dice, lo va a llenar de sangre, ¿verdad? En sí no es tal como una batalla donde se iba a pelear, sino solamente en un chasquido va a derribar y va a acabar con todos los ejércitos de todas las naciones. Así es como va a ser, le llaman la batalla o la guerra del Armagedón, pero en donde el Señor pues ya tiene la victoria. Así va a ser. Entonces, ¿se imagina cómo está la escena entonces? Jerusalén sitiado, ya están para desaparecerlo, ¿sí? Bombardearlo, pero el Señor desciende. ¿Con quién desciende el Señor? ¿Quiénes son sus santos, hermana Martita? ¿Quién? Todos los que creyeron en él. ¿Me pueden apoyar a pasar la diapositiva, por favor? ¿Me apoyas, hijo? ¿Quiénes son? Todos los que
Muy bien, hasta ahí vamos a dejar ahí con la batalla del Armagedón. Otra vez vamos a pasar muy rápido, sí, porque por el tiempo, pero lo que queremos dejar importante es que Zacarías lo ha profetizado 400 y tantos años antes, sí. No se le dan, ¿por qué no se le dará mucho crédito a Zacarías? Yo investigué y pues sí, porque sí hay una respuesta, porque en realidad se le ha dado más auge a quienes son los profetas que se conocen como mayores o más mencionados. ¿Sí? ¿Como quién? Como Isaías, Daniel. Sí, muy bien. Entonces, es por esa razón, aunque ya estamos viendo aquí que Zacarías es un gran libro con un contenido profético mesiánico muy amplio. Muy bien, ahí vamos a entrar entonces al siguiente tema, ya habla acerca del reino milenial que hemos hablado en algunas escuelas. El reino milenial, ¿cuándo es? Para una escuela de interpretación es este tiempo, ¿verdad? Pero podemos ver entonces de una manera literal, premilenial, que habla que esto no ha acontecido cuando el Señor desciende, ponga sus pies en el monte de los olivos. Entonces, ¿qué va a acontecer allí? El Señor va a reinar. ¿Va a reinar en dónde? Desde Jerusalén, ¿a quién? ¿A Israel? A toda la tierra. Mientras la iglesia, ¿dónde está ahí? La iglesia que fue arrebatada, ¿en dónde se encuentra? ¿Se encuentra con él? Ok, vamos a ver. Ok, señala que fue en el monte de los olivos en donde el Señor dictó sus enseñanzas. Comparando la venida gloriosa de Jehová descrita por Zacarías con la segunda venida anunciada por el Señor Jesucristo, notamos entonces que es similar, ¿sí? Es igual, la venida será grandiosa, los elementos naturales, dice aquí, que serán conmovidos, ¿sí? Los habitantes de la tierra se darán por enterados al notar la grandeza del rey que ha de venir. ¿Cuáles son entonces esos elementos que serán conmovidos? El sol, la luna, las estrellas, va a haber todo un cambio. Entonces, bueno, vamos a avanzarle. Vemos nosotros, esta parte la quise poner aquí, como reforzando estos pasajes que estamos viendo acerca de la segunda venida del Señor, y que veíamos cuándo había de acontecer esto. ¿Por qué no ha acontecido? ¿Por qué no lo podemos dejar en la historia? Dice aquí en Romanos, miren, Romanos 11:25, dice, por Pablo, el apóstol Pablo hablando a los romanos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Endurecimiento en parte, esto ya lo analizamos, en dónde está ahorita el pueblo de Israel, cómo se encuentra ahorita en su relación con Dios, totalmente apartado. Esta expresión de la plenitud de los gentiles, estamos hablando de todos los gobiernos, ¿sí?, que han imperado a la humanidad, al mundo, ¿sí?, empezando desde Babilonia, los persas, los medopersas, los griegos, los romanos, ¿sí?, y este imperio que va a venir con el anticristo. Dice, la plenitud de los gentiles alude a lo que se refiere en Zacarías, cuando describe como todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. ¿Sí? Todas las naciones gentiles, sus gobiernos y todo contra Jerusalén. Y dice en Romanos 11:26, dice, y luego todo Israel será salvo. Esto ya pasó. Dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Se acuerda que leímos en Zacarías esta parte donde el pueblo de Israel, la nación, se habrá de arrepentir? Y llorarán como si se les hubiera muerto el primogénito. Sí, y llorarán como si hubiera muerto un primogénito. Entonces, Israel se va a convertir a Cristo. Podemos afirmar que este hecho aún no ha tenido lugar, dado que la primera vez la venida de Jesús no sucedió como se narra aquí. ¿Qué piensa usted? Lo rechazaron. También nadie se arrepintió, no hubo tal arrepentimiento como el que menciona. Los judíos, ¿cómo se encuentran ahora? Esperando a un Mesías, a su Mesías. Ellos esperaban que entrara
¿sí? Como llegó aquí en Armagedón, así. Exacto, en los versículos se ha anunciado la venida del día de Jehová, pero no se ha hablado de las características de ese día. Ya hablamos acerca de eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si más o menos se ubican en dónde estamos. Ok. ¿Qué dice? Ok. Con la venida del Señor se producirán cambios drásticos en toda la tierra, en todo el universo. Los fenómenos atmosféricos a los que estamos acostumbrados ya no existirán. Dicen estos versículos: no habrá día, ni noche, ni frío, ni calor. No será un día normal. Aparte dice, la luz provendrá de alguna fuente que aún no conocemos. ¿Usted ha escuchado de eso, Adrián? ¿A qué te recuerda esa parte? En el tiempo de la Nueva Jerusalén, donde la luz, bueno, el resplandor de Dios se va a dar. Nuevos cielos, en nueva tierra, la luna y el sol ya no darán su luz como ahora la conocemos, y va a haber una fuente, que será ¿quién? El mismo Señor alumbrando a todos. Hasta allá se remonta Zacarías. Entonces la luz provendrá de alguna fuente que aún no conocemos. Muy bien. De Jerusalén dice que saldrán aguas vivas. Jerusalén es un lugar árido, un lugar desértico, y esto va a ser algo milagroso, que de ahí viene la fuente. Por eso muchos dicen, pues se refiere al Señor Jesucristo, que Él es el agua viva para que todas las demás naciones y pueblos tengan vida, ¿verdad? De alguna manera simbólica, ¿sí o no? Pero estamos hablando de un momento que así va a acontecer, y viene algo bien interesante. Vamos un poquito más adelantándonos. Jerusalén es una de las ciudades más secas. De hecho, Sión se conoce, o algunos lo traducen como un lugar seco. Pero cuando el Mesías vuelva a su pueblo, habrá aguas vivas que refrescarán la tierra. Y el agua simboliza purificación, vida espiritual, y ¿qué creen? Refrigerio. Aunque ahorita pues no tanto, la lluvia. Jehová establecerá su reino sobre la tierra. Cuando el hijo de David se siente en el trono de su padre. Fíjense, aquí de una manera, pensando de la traducción de una manera literal, a Jesús se le conocía, o se le conoce en la Biblia como el hijo de David, porque viene de descendencia de reyes. Entonces, cuando el hijo de David se siente en el trono de su padre David, el Señor será rey sobre toda la tierra, reinando desde Jerusalén a toda la humanidad. Entonces, solo Él será adorado, no solamente en la tierra, dice aquí, hasta todo el universo, ¿no? Y adorar. Jehová será el único Dios sobre la tierra. ¿Acaso existen otros? Actualmente, ¿sí? Algunos que tienen otras deidades, ¿verdad? Aunque nosotros conocemos que Él es el único Dios, pero en aquel tiempo se va a revelar como el único, ya no hay más. ¿Sí? Se va a dar a conocer a todas las naciones. Qué interesante. ¿Qué piensa usted de eso? El Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana de la necesidad de agua viva, que es una necesidad universal del hombre sin Cristo. Esto es un comentario de alguno de estos comentaristas. Bueno, pues nos da algunas ubicaciones exactas de los cambios que va a haber cuando el Señor venga, pero quiero hablar desde la Nueva Jerusalén, si no nos va a ganar el tiempo. ¿Cómo nos transporta o nos traslada Zacarías hablando de estas ciudades? En Jerusalén misma, en alguna traducción dice, se elevará. ¿Sí? Él la visualiza así. Y permanecerá segura en su sitio desde la puerta de Benjamín hasta la primera puerta. ¿Usted conoce algunas características de la Nueva Jerusalén? ¿Ha escuchado? ¿Sí, no? ¿Sí? Ahorita las vamos a ver. Muy bien, muy bien. Ahorita las vamos a analizar para los que no. Dice, la primera promesa sobre Jerusalén es que será habitada con seguridad y nunca más será destruida. Esto no ha pasado. Desde
muchos años para atrás no ha acontecido que Israel esté en paz. En algunos años, durante el gobierno de ¿quién? De Salomón. ¿De quién más? De Josías, unos pocos años, pero en realidad que sea una ciudad segura, no ha sido. Si no está en permanente guerra, ¿sí? Si no hay acontecimientos de persecución, ¿sí? Bueno, todo esto. Pero la Nueva Jerusalén será tan grande desde Geba, en la tierra de Benjamín, a 10 kilómetros al norte de Jerusalén, hasta Rimón, ubicada a 56 kilómetros al suroeste de la ciudad. Sí, es el territorio que van a tener, pero bueno, es sin duda una clara referencia a la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, no a la ciudad que conoció Zacarías. Así, la que sí fue destruida. Miren, aquí les traigo unas imágenes. Ahí está la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis de la Renta, como una ciudad dorada. Sus calles son de oro. Entonces, y aparte, esta Nueva Jerusalén, como narra, cómo describe el apóstol Juan en Apocalipsis. Lo podemos ver ahí en Apocalipsis 21, del 9 al 27. Usted lleve esas citas. Y también en 22, del 1 al 5. Pero habla de esta ciudad nueva que está donde habla de una elevada. Aunque Juan la ve que desciende y que permanece. Eso es lo que se cree, que en el arrebatamiento la iglesia va a ser elevada. Nos van a asignar esas moradas en la ciudad santa. ¿A quién? A la iglesia. Mientras que está pasando todo esto aquí en la tierra del Armagedón, de toda la guerra y del establecimiento del reino milenial, la Nueva Jerusalén se encuentra en las nubes, ¿sí? Hasta su descenso a la tierra. Entonces, la Nueva Jerusalén trae unas medidas de 2.200 kilómetros y mide tanto hacia lo ancho como a lo largo como a lo alto. Sí, que es una cantidad de kilómetros, una distancia, comentaban a algunos que como de aquí de la Ciudad de México a Tijuana, más o menos, de aquí a Tijuana y hacia arriba, y bueno, así es como está descrita en el libro de Apocalipsis. Va a tener 12 puertas, cada puerta con el nombre de uno de los apóstoles, y 12 cimientos, cada uno con el nombre de las tribus de Jacob. Muy bien, Neftalí. ¿Cómo ve? ¿Le está pareciendo bien? Vamos a avanzarle. Entonces, estamos ya aquí en la Nueva Jerusalén que profetizó Zacarías. Dice entonces, como lo mencionó anteriormente el profeta, el nombre de Jehová será el único. Es como el establecimiento de su reino basado en un monoteísmo universal. Así como Dios creó al hombre desde un principio, para ser Él el rey, el centro del corazón del hombre. ¿Sí? Imagínense cómo comienza la historia, cómo va a terminar después de pasar por todo esto, el asunto de, bueno, que viene la caída, el pecado, los gobiernos mundiales, el levantamiento, el rechazo de Jesús, del Mesías, para la salvación, pero también el levantamiento o en la incumbre del hombre, ¿sí? A través de este personaje del anticristo, pero que también Dios va a destruir todo eso para gobernar por toda la eternidad. ¿Qué le parece? ¿Sí? Se remonta en esto que estamos estudiando. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Los veo así como que más o menos le fascina esto que estamos estudiando, se imagina. Sí, se imagina usted ya en una morada ahí en la Nueva Jerusalén. Si no, pues usted puede ir apartando su lugar con un arrepentimiento genuino, sincero, y aceptando a Cristo en su corazón, siéndole fiel por toda su vida. Así dice la palabra. La escena que representa el profeta es la representación gráfica del reinado de Dios, donde los pueblos, sin distinción de razas, aquí habla de razas, para que lo podamos entender, raza solo hay una, la humana, y se reunirán para tributar adoración al único que merece toda honra y toda gloria. Para esto quiero terminar con este
tema que es el de los tabernáculos, que se me hace también muy interesante. Para este tiempo de la fiesta de los tabernáculos, usted recuerda que Israel celebra otras 2 fiestas más aparte de la de los tabernáculos. Para los que hemos estudiado teología, ¿quién? La Pascua. ¿Y cuál es la otra? Ya tenemos entonces la Pascua, la de los tabernáculos o enramadas, que es la misma. ¿Y cuál es la otra? No, hay otra. 50 días después de la Pascua. ya más fácil. El Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. ¿Sí? Pero para estos tiempos, la fiesta del Pentecostés, digamos que su antitipo, por lo cual fue creada o diseñada, ya pasó para este tiempo. La fiesta de la Pascua, para este tiempo, para lo que fue formada, creada la Pascua, para este tiempo que estamos viendo aquí, ya aconteció. ¿Cuál es la Pascua? ¿Qué significa Pascua? Pasar de largo. Cuando salen de Egipto, ¿sí? Y se van libres al desierto. Muy bien, entonces el profeta, como buen sacerdote, recuerden que él era un sacerdote, tiene en mente las leyes y los ritos de la religión judía. Por eso hace mención de las fiestas. Los judíos devotos subían cada año a Jerusalén para adorar en el templo, pero nunca se habían visto a gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, nosotros. No se había visto a gentiles para adorar, para subir, a hacer esta fiesta solemne a Jehová. Mucho menos los egipcios, que dice aquí que fueron los enemigos de Dios, de Israel, desde un principio. Los judíos celebraban estas 3 fiestas, ya las tenemos aquí. La fiesta de los tabernáculos, fíjense, se celebraba para recordar el peregrinaje de Israel en el desierto durante 40 años, por el cuidado excepcional de Dios en un medio tan árido como era el desierto. Esto se celebra en la fiesta de los tabernáculos. Además servía para concluir el año agrario, es decir, para cosechar los frutos del verano. Todos los pueblos estarán invitados para asistir a esta solemne convocación, pero no estará limitada solamente al remanente, sino ¿a quién? Todas las naciones. Entonces, en el reino milenial habla que todas las naciones ya conocen a Cristo, Él está reinando y van a subir a Jerusalén para adorar. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, tenemos ahí una mención del recuerdo de las 10 plagas en Egipto. Ya estamos para concluir. Pero quizás el castigo más grande para Egipto fue la carencia o la escasez de lluvia. Aquí menciona que si no subían a adorar, no iba a llover. Y eso era un castigo. Víctor. En el milenio, cuando vaya a gobernar Jesús por 1000 años, ¿es cuando se va a plantar la nueva Jerusalén? ¿O es después? ¿Qué dice qué respuesta a su pregunta? ¿La nueva Jerusalén va a estar durante el milenio o va a ser después? ¿Va a descender? ¿Ok? ¿Y mientras dónde va a estar gobernando Jesús? En la tierra. La nueva Jerusalén está suspendida. Es lo que se cree que está Esos son nuevos cielos, nueva tierra. suspendida. Nuevos. Es que pregunta el hermano que en dónde va a estar reinando, dice la palabra que él va a estar en el templo de Jerusalén. ¿Dónde? Ahí va a reinar, en el templo. Que va a estar ya reconstruido nuevamente Sí. el templo donde estaba el templo de Salomón. En la tierra. En la tierra. Sí. Aunque va a descender la nueva Jerusalén. ¿Para cuándo? Para la eternidad. Luego, después de los nuevos cielos, nueva tierra, desciende. Y ahí vamos a estar. Todos juntos. Entonces, cuando habla, bueno, esto ya lo vamos a dejar para después. Pero bueno, entonces vemos que Dios a los que no suba a adorar, no les va a llover. ¿Sí? Entonces, pues esto
pues imagínense, no hay cosecha. Ellos confiaban también en la inundación del río Nilo, que era lo que hacía que su siembra tuvieran éxito. Entonces, uno de los... ¿tienen alguna pregunta acerca de este? ¿Otra? Aparte de la de Víctor. ¿No? Ok, por último, la consagración a Dios. ¿Usted sabe qué es consagrarse a Dios? ¿Usted está consagrado a Dios? ¿Usted se ha consagrado a Dios? ¿Usted quiere consagrarse a Dios? ¿Qué es ser? Dedicado, especial, un uso especial para Dios, santificado. Esto quiere decir, leyeron ahí que había unos caballos que traían campanillas colgando. Pues eso para muchos era un asunto, o eran ornamentos que eran utilizados como para el esoterismo, brujería, superstición y todo eso. Sin embargo, estas serán transformadas llevando la inscripción santidad a Jehová. ¿Qué es una vida consagrada? Una vida entregada, una vida santa, sin pecado. Ya vimos que hasta aquí el pecado ya fue erradicado para estos tiempos, pero aquí nos deja ver, ¿sí?, que de algo que era impuro, que algo que no era consagrado, que no era para Dios, Dios lo transforma. Y así sea que eran los tazones o las ollas que eran dedicadas para el uso del templo, para las cosas del Señor, así mismo nosotros, que venimos impuros, el Señor nos hace puros para ser instrumentos útiles para el servicio al Señor. Entonces en aquel tiempo todo va a ser consagrado, sin distinción, todo va a ser consagrado. ¿Qué le parece? Pero Dios también nos da la oportunidad de consagrarnos actualmente. Si Dios ha venido a nuestras vidas y reconocemos que Él es santo, los sacerdotes traían en su mitra, ¿sí?, una cintilla de oro que decía santidad a Jehová, que significaba entregado, consagrado a Dios. Eso es lo que nosotros debemos conservar como hijos de Dios, ¿sí? Que esto es santidad a Jehová. Cuando venga la tentación, ahí en el Facebook, cuando venga la tentación, allí en la vida real, ¿sí?, usted recuerde lo que trae inscrito, santidad a Jehová, y dígale, no, porque yo le pertenezco al Señor, soy consagrado para Dios, para su uso, un uso santo, y pertenezco santo por su obra de Él. ¿Qué le parece? Interesante este libro de Zacarías. La verdad es que luego los lee uno así rápido de pasada, pero cuando ya leemos y Dios nos da la oportunidad de profundizar, la verdad es que es fascinante, y aún todavía el poder conocer pues los acontecimientos futuros, ¿no? Aunque, ¿cómo siente usted que lo que ya dijo, lo que ya se profetizó, ya se cumplió? Pues nos da certeza y seguridad de que es verdad, de que es seguro, de que todo esto va a pasar. Bien, entonces, preparémonos, hermana. Algo que a lo mejor lo pasamos muy rápido fue lo que preguntaba, que si nos va a tomar a nosotros por sorpresa. Hay muchos profetas y mucha gente que habla de las cosas de esa segunda venida, y nosotros no tenemos que prestar atención a esas cosas, sino tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios, que ya trae todas las señales que tenemos que seguir. Muy bien, aquí están las señales, no tenemos que ir a otro lado, no tenemos que consultar a otros, ¿sí?, falsos profetas, sino esta es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por este estudio. Ciertamente, Padre, es mucha la información, es poco el tiempo, pero gracias, Señor, porque nos permites darle un recorrido desde estos tiempos de tu siervo Zacarías y los tiempos pasando por tu primera venida, y, Señor, esperando también con los acontecimientos, las señales y todo esto que vendrá, Señor, para cuando tú regreses a la tierra, Señor, por tu pueblo. Padre, queremos pedir que nos bendigas, queremos rogar, Señor, que nos guardes y nos permita, Señor, vivir lo que leemos, lo que entendemos por tu gracia, Señor. Permítenos vivir en santidad y estar consagrados hasta el día que tú vengas, o hasta el día que nos llames a tu presencia. Para la gloria de tu nombre, en